Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente saludándote tu servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales, trayéndote un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una persona física que tributa en el régimen de incorporación fiscal, que realiza operaciones con el público en general y que además obtiene ingresos de personas físicas y de personas morales que le solicitan un CFDI con todos los requisitos en materia fiscal. Como tú puedes observar en este libro de Excel tenemos 6 hojas, una hoja llamada ingresos, otra hoja llamada deducciones, otra hoja llamada impuesto sobre la renta bimestral, otra hoja llamada IVA bimestral, otra hoja llamada tarifa bimestral y otra hoja llamada resumen de pago. En esta hoja de ingresos tenemos una base de datos de todos los ingresos que obtuvo esta persona física que tributa en el régimen de incorporación fiscal. Y como tú bien sabes, en este régimen los ingresos se acumulan cuando son efectivamente cobrados y también las deducciones se deducen cuando son efectivamente pagadas. Entonces tú puedes tener una base de datos similar a la que tú estás viendo en pantalla para efectos de poder realizar este cálculo tanto del impuesto sobre la renta bimestral como del IVA bimestral. También déjame comentarte que los propósitos de este video es para que tú aprendas a hacer tus propios papeles de trabajo aplicando las funciones en Excel, ya que un servidor en su canal, que más adelante te voy a decir cómo se llama, tiene el propósito de que nosotros aprendamos a manejar Excel para efectos de la elaboración de nuestros papeles de trabajo. Ahora bien, en materia del impuesto sobre la renta, de conformidad con el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, nos menciona que los que tributan en el régimen de incorporación fiscal realizarán pagos bimestrales definitivos en materia del impuesto sobre la renta, aunque también los que tributan en este régimen tienen la posibilidad, tienen la opción de realizar pagos provisionales bimestrales a cuenta del impuesto del ejercicio de conformidad con el último párrafo del artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta. Déjame decirte que más adelante estaré grabando otro video de aquellos RIF que optaron por realizar pagos provisionales bimestrales para efectos del impuesto sobre la renta y por tanto poderte enseñar a través de la hoja de cálculo de Excel de cómo realizar tus cálculos de pagos provisionales bimestrales para aquellos RIF que hayan optado por realizar este tipo de pagos. En esta ocasión nos vamos a concentrar en un RIF que realiza pagos bimestrales definitivos en materia del impuesto sobre la renta y donde este RIF obtiene ingresos del público en general e ingresos de personas físicas y personas morales que le solicitan un comprobante con todos los requisitos fiscales. Bueno, entremos en materia. Como tú puedes observar en pantalla, tenemos una base de datos, como te lo acabo de mencionar, de los ingresos que obtuvo esta persona física durante el ejercicio del 2020. Ahora, déjame decirte que el ejercicio del 2020 no ha concluido. Por tanto, este ejercicio es de carácter enunciativo más no limitativo, para efectos de poderte mostrar cómo tú puedes realizar tus papeles de trabajo y la determinación de tus impuestos y pagos correspondientes. Además, déjame decirte que este video va a estar un poco largo, pero al final del video te voy a decir cómo puedes tú capturar a través del sistema Mis Cuentas esta información que vamos a generar a través de este libro de Excel. Ahora bien, como tú puedes observar, como tú estás viendo en pantalla, tenemos una columna que se llama fecha de cobro. Déjame quitarle los filtros a esta hoja. Tenemos una columna llamada fecha de cobro y esta columna va a ser bastante importante y va a ser bastante interesante para nosotros, porque de aquí es donde van a depender todos los cálculos para efectos tanto del impuesto sobre la renta como para efectos del impuesto al valor agregado. Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar una columna. Entre la columna C y D vamos a darle control más, seleccionamos la columna y le damos control más. A esta columna le vamos a llamar bimestral, como tú estás viendo en pantalla, le vamos a llamar bimestral. Y aquí vamos a utilizar o vamos a ya realizar nuestra primera función de este video. Mira, para efectos de poder determinar a qué bimestre corresponde cada una de las fechas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio del 2020, vamos a utilizar una función que se llama redondear punto más.
Espero lo puedas estar viendo en pantalla y espero también tú puedas ir realizando tu propio papel de trabajo para efectos de ir corroborando lo que hacen los sistemas del Servicio de Administración Tributaria, que en este caso pues es el sistema de mis cuentas. Bueno, utilizamos la función redondear punto más y dentro de la función redondear punto más voy a colocar otra función llamada mes y voy a abrir paréntesis de la función llamada mes. Ahora, la función llamada mes tiene un argumento que se llama número de serie y por tanto lo único que voy a seleccionar es la fecha que tenemos en la parte izquierda. Voy a cerrar el paréntesis de la función mes y ahora me devuelvo a la función redondear. Perdón, estamos dentro de la función mes. Ahora, a este resultado lo que voy a hacer es dividirlo entre de 2 y ahora sí le voy a decir ya dentro de la función redondear punto más que el resultado de esa división me lo traiga a 0 decimales. Cierro paréntesis de la función redondear punto más y presiono enter. Ahora me va a dar este pequeño error porque la celda está configurada para efectos de que me traiga una fecha cuando yo utilice alguna función en esta celda, pero no te preocupes. Mira, nos vamos a ir a la ficha inicio, nos vamos a ir al grupo números y le voy a dar clic aquí donde tú estás viendo en pantalla, donde dice general, y observa que me trajo el número 1 porque el mes de enero corresponde al primer bimestre. Si yo le doy doble clic a esta función, observa que para efectos de las fechas que corresponden al mes de enero me pone el primer bimestre, me pone el número 1 porque corresponde al primer bimestre, pero nota que cuando nosotros nos traspasamos o ya llegamos al mes de febrero, nos sigue poniendo el número 1 porque el mes de febrero sigue correspondiendo al primer bimestre. Me vas a decir, oiga contador, eso es una casualidad. Ok, observa que cuando ya llegamos a marzo, o sea, cuando ya llegamos al mes de marzo del 2020, automáticamente la función pone el número 2 porque sabe que el mes de marzo corresponde al segundo bimestre juntamente con el mes de abril. Mira, observa, juntamente con el mes de abril nos está poniendo el número 2 porque corresponde al segundo bimestre. Cuando ya pasamos al tercer bimestre, que es mayo-junio, pues ya me pone el número 3 y así sucesivamente con relación a la función que nosotros acabamos de estructurar. Observa que cuando ya pasa a julio-agosto, corresponde al cuarto bimestre. Septiembre-octubre debe corresponder al quinto bimestre. Observa, septiembre comienza ya con el quinto bimestre, octubre quinto bimestre y noviembre-diciembre ya corresponde al sexto bimestre. Discúlpame, mi querido amigo y mi querida amiga de YouTube, si soy demasiado explícito en relación a los resultados que arroja una función, pero es para efectos de dejar en claro lo que estamos haciendo. O sea, agregamos una columna con el bimestre correspondiente porque cuando lleguemos al cálculo del impuesto sobre la renta bimestral, cuando lleguemos al cálculo del IVA bimestral, esta columna va a ser, valga la redundancia de la palabra, la columna vertebral de todas las funciones que nosotros vamos a utilizar para efectos de la determinación de las contribuciones correspondientes dentro del régimen de incorporación fiscal. Ahora, fíjate que lo mismo voy a hacer con la hoja llamada deducciones. Me coloco entre la columna C y D, me coloco en la columna D y le doy control más a esta columna. Déjame quitarle los filtros. A esta columna le voy a llamar bimestral. Ok, y voy a utilizar exactamente la misma función. Mira, voy a colocar la función redondear punto más y dentro de la función redondear punto más voy a colocar la función mes. Vamos a colocar la función mes y donde dice número de serie voy a colocar la fecha correspondiente a este resultado. Lo voy a dividir entre 2, coma, y observa cómo es que me pone el número de decimales porque ya estamos dentro de la función redondear punto más. Le coloco 0, cierro paréntesis y presiono enter. Me vuelve a colocar el mismo error que tuvimos en la hoja de ingresos. Me voy a la ficha inicio, me voy a al comando general. Nota que nos pone el número 1, le doy doble clic y corroboramos que efectivamente haya hecho bien su trabajo la función que acabamos de estructurar.
Nuevamente, disculpa que sea repetitivo, aquí tenemos el mes de enero, que corresponde al primer bimestre, el mes de febrero corresponde al primer bimestre. Cuando ya llegamos al mes de marzo, debe de cambiar al número 2 porque ya marzo corresponde al segundo bimestre, abril igual corresponde al segundo bimestre y así sucesivamente en relación con todo el ejercicio del 2020. Así que hemos concluido hemos concluido en agregar estas columnas tanto en la ficha ingreso como en la hoja llamada ingresos como en la hoja llamada deducciones. Ahora, nos vamos a la pestaña o a la hoja denominada impuestos sobre la renta bimestral. Impuestos sobre la renta bimestral. Observa que esta estructura, un servidor la tomó del párrafo sexto del artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, que a la letra dice. Vamos a la ley del impuesto sobre la renta, artículo 111, sexto párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, que a la letra dice: los contribuyentes a que se refiere este artículo, o sea, el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, calcularán, y observa que aquí dice una palabra muy interesante porque está tocando el principio de la autodeterminación del tributo mencionado en el artículo sexto del Código Fiscal de la Federación. Cuando dice los contribuyentes a que se refiere este artículo, calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral. Por eso es que tú en nuestro libro de Excel tenemos una hoja llamada impuesto sobre la renta bimestral, porque el impuesto sobre la renta que deben de calcular y enterar las personas físicas que tributan en el régimen de incorporación fiscal es un impuesto sobre la renta que se calcula de manera bimestral. Lo vuelvo a leer: los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo. ¿Qué significa cuando tú ves en la ley del impuesto sobre la renta pago definitivo? En este caso, dentro de este régimen, las personas físicas del RIF que realicen pagos bimestrales definitivos, significa que ellos no están obligados a presentar una declaración anual, que las declaraciones que presenten bimestralmente en ese momento tienen efecto y terminan su efecto en ese bimestre, y por tanto no están obligadas a determinar o calcular o enterar un impuesto anual. Entonces, observa lo que estamos viendo ahorita en la ley del impuesto sobre la renta. Repito nuevamente: los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo a más tardar el día 17, nota, el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria. Y te voy a subrayar esta frase donde dice en qué parte los que tributan en el régimen de incorporación fiscal deberán presentar sus declaraciones, y es mediante declaración que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de internet. En este caso, el sistema que utilizan los del régimen de incorporación fiscal para presentar sus pagos bimestrales definitivos de impuestos sobre la renta y del impuesto al valor agregado se llama Mis Cuentas, que más adelante en este video vamos a ver. También una disculpa, mis queridos amigos, porque mis videos son largos, pero la materia fiscal es bastante compleja y no la podemos explicar en 5 minutos. Ahora, si bien es cierto, este artículo, este párrafo nos está diciendo que el pago bimestral del impuesto sobre la renta se debe de presentar a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, existe una regla de resolución miscelánea fiscal que nos da una facilidad para efectos de presentar estos pagos bimestrales definitivos en una fecha
totalmente diferente. Mira lo que dice la regla 291 de la resolución miscelánea fiscal. Para los efectos del artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 111, sexto y último párrafos, y 112, fracción sexta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 5E de la Ley del IVA y 5D de la Ley del IEPS, las personas físicas que tributen en el título cuarto, capítulo segundo, sección segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aquí déjame parafrasear, está hablando de las personas que tributan en el régimen de incorporación fiscal, podrán presentar las declaraciones bimestrales, provisionales o definitivas de impuestos federales, incluyendo retenciones, a más tardar el último día del mes inmediato posterior al bimestre que corresponda la declaración. Por eso es que cuando tú entras al sistema Mis Cuentas y generas una línea de captura porque hay un pago resultante en relación a los cálculos del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, la línea de captura te trae como fecha límite 29 de febrero, te trae como fecha límite 30 de abril y así sucesivamente, porque pues el sistema está aplicando esta regla 291 de la resolución miscelánea fiscal. Así que tenemos una fecha totalmente distinta a la que marca, a lo que marca el artículo 111, sexto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nada más que déjame decirte que esta regla dice podrán, pero si tú vas a la práctica, automáticamente el sistema de Mis Cuentas te genera como fecha límite de pago el último día del bimestre, del bimestre inmediato anterior a aquel al que corresponde el pago. Así que, como tú puedes observar, el fundamento de que Mis Cuentas te ponga una fecha distinta al 17 es la regla 291 de la resolución miscelánea fiscal. Me regreso a nuestra hoja de cálculo de Excel y entonces vamos a calcular el impuesto sobre la renta para efectos de aplicar ya nuestras fórmulas en Excel. Ahora, déjame tantito devolverme nuevamente a la Ley del Impuesto sobre la Renta porque leímos la primera parte, la primera oración. Déjame leerte la segunda oración que dice: para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios. Nota que el crédito no forma parte del supuesto jurídico para efectos de la acumulación del ingreso en los que tributan en el régimen de incorporación fiscal, porque aquí dice ingresos en efectivo, en bienes o en servicios. ¿Qué le voy a restar a los ingresos del bimestre? Las deducciones autorizadas en la ley, que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta sección. ¿Qué más le voy a restar a los ingresos, aparte de las deducciones? Así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos. ¿Y qué más le voy a restar? Y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, de conformidad con esta estructura, es como tú puedes ver que está realizada o está capturada esta hoja de cálculo en Excel. Así que seguimos la estructura del párrafo sexto del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que aquí tenemos los ingresos cobrados del bimestre, a los cuales le vamos a restar las deducciones autorizadas, las adquisiciones de activos, cargos y gastos diferidos, la PTU y en este caso la diferencia de gastos mayores a ingresos de periodos anteriores, como lo menciona el séptimo párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También quiero comentarte y te invito a ver dentro de mi canal un video que se llama Pagos bimestrales del RIF, pagos bimestrales definitivos del RIF con Excel, donde ese es otro video donde explico
cómo determinar los impuestos para una persona física que tributa en el RIF, pero que solamente obtiene ingresos con clientes a los cuales les hace una factura de manera formal, con todos los requisitos fiscales. En esta ocasión te estoy trayendo un RIF que tiene operaciones con público en general y con clientes a los cuales se les emite un CFDI con todos los requisitos en materia fiscal. Ok, una vez ya explicado estos asuntos en materia del impuesto sobre la renta, de cómo está estructurado el cálculo del impuesto sobre la renta bimestral de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta, ahora sí vamos a nuestras hojas de cálculo de Excel y vamos a realizar nuestro papel de trabajo del impuesto sobre la renta bimestral. Ahora, ¿cómo vamos a traer los ingresos de cada uno de los bimestres como tú lo estás viendo en pantalla? Bueno, para ello vamos a utilizar nuestra segunda función, ya que nuestra tercera función, perdón, ya que las funciones que utilizamos en las dos hojas anteriores fueron redondear punto más y la función mes. Aquí vamos a utilizar una función llamada sumar si punto conjunto. Mira, le vamos a dar doble clic. Vamos a utilizar la función sumar si para efectos. Vamos a utilizar la función sumar si punto conjunto. Sumar si punto conjunto. Ya que tenemos tenemos ingresos efectivamente cobrados. Sumar si punto conjunto. No, una disculpa. Aquí sería la función sumar punto si. Una disculpa. Aquí sería la función sumar punto si. Se cometen estos errores, mi querido amigo y mi querida amiga de YouTube, ya que el video se está grabando en tiempo real. También te quiero comentar que un servidor pues no es un profesional grabando videos, es un contador público que desarrolla sus actividades como tú lo haces diariamente, y entonces ofrezco disculpas por los errores cometidos en el video. Mira, en los ingresos cobrados del bimestre, recapitulando ya nuevamente, vamos a utilizar la función sumar si. La función sumar si tiene tres rangos, tiene tres argumentos, perdón. El primer argumento que se llama rango, el segundo argumento criterio y el tercer argumento llamado rango suma. Ahora, en rango, como nosotros queremos que nos sume todo lo relacionado a los bimestres del año, entonces mira, me voy a ir a la hoja ingresos, voy a seleccionar la columna D de dedo que se llama bimestral, le voy a poner F4 porque me voy a mover hacia la derecha, y la aplicación de la fórmula tú la tienes aquí en la barra de fórmulas. Entonces en el rango seleccioné la columna D que se llama bimestral, le coloqué F4 para volver absoluto este rango, coma, me paso al criterio que se llama criterio, valga la redundancia de la palabra, me voy al impuesto sobre la renta bimestral y selecciono el bimestre al que corresponde el pago. Ahora, en el rango suma, me voy a ir a la ficha ingresos nuevamente y voy a seleccionar la columna llamada ingresos, que en este caso es la columna I, y por tanto igual a esta columna le voy a poner F4, cierro paréntesis de la función sumar punto si y presiono enter. Nota que me está trayendo como ingresos bimestrales, o sea, del primer bimestre, que es enero-febrero del 2020, me trae la cantidad de 320,404. Si yo selecciono la fórmula y recorro hacia la derecha, nota que me trae los ingresos de cada uno de los bimestres correspondientes. Ahora, ¿cómo vamos a corroborar que efectivamente haya hecho bien su trabajo? Mira, para poder corroborar que efectivamente haya hecho bien su trabajo, Excel con estas funciones, con esta función de sumar punto si, voy a utilizar dentro de la hoja llamada ingresos una herramienta también bastante poderosa en Excel y que ha sido muy poco explotada para efectos de la elaboración de nuestros papeles de trabajo. También déjame decirte que voy a hacer otros videos del RIF mostrándote cómo utilizar tablas dinámicas para realizar los cálculos bimestrales de estos impuestos para los del régimen de incorporación fiscal. Ahorita vamos a utilizar una tabla dinámica solamente para comprobar que los ingresos con la función hayan sido los correctos y
e ir seguros en el cálculo del impuesto sobre la renta. Mira, yo le voy a dar clic a la ficha insertar, le voy a decir o voy a darle clic a este comando que dice tabla dinámica dentro del grupo tablas, le doy clic a tablas dinámicas, a tabla dinámica, perdón, le doy a aceptar. Y nota que aquí me trae la lista de los campos que son los nombres de las columnas. Yo le voy a decir que me traiga la suma de cada uno de los bimestres de conformidad con el tipo de ingreso. Si yo me voy a concepto, dice aquí venta de mercancía, nota. Si yo le pongo el bimestre en el área de columnas, me trae del bimestre 1 al 6. Y si yo le pongo el importe de ingresos en el área de valores, nota cómo es que automáticamente Excel me trae cada uno de los ingresos del bimestre correspondiente. Ahora, ¿para qué nos está sirviendo? ¿Para qué nos va a servir esta tabla dinámica? Nos va a servir para el propósito siguiente, porque vamos a corroborar que la función que nosotros aplicamos dentro del impuesto sobre la renta bimestral haya hecho bien su trabajo. Mira, me voy a la hoja de ISR bimestral y nota que para el primer bimestre me trae un ingreso de 320.404, lo mismo que tenemos aquí en la tabla dinámica, mira, 320.404. Para el segundo bimestre, 242.538, 242.538. Para el tercer bimestre, 234.577, 234.577. Para el cuarto bimestre, 303.060, 303.060, quinto bimestre 191.867 y sexto bimestre 274.658. 274.658, con lo que nos da un total de ingresos efectivamente cobrados en el año de 1.567.104, que estamos dentro de la limitante que marca el primer párrafo del artículo 111 de no rebasar los 2 millones de pesos de ingresos para efectos de poder permanecer dentro del régimen de incorporación fiscal. Ahora voy a borrar esta hoja porque el propósito de esta hoja era hacerle una auditoría a el resultado de la función que acabamos de aplicar para efectos de que tú puedas notar que efectivamente la función que nosotros utilizamos de sumar sí hizo correctamente su trabajo. Mira, voy a eliminar esta hoja, le voy a dar a eliminar y me voy a regresar a la hoja llamada impuestos sobre la renta bimestral. Ahora, en relación a las deducciones autorizadas, vamos nuevamente a aplicar otra función equivalente a la de sumar sí, pero esta se llama sumar punto sí punto conjunto. Ahora, dentro de la función sumar sí punto conjunto, comenzamos de una manera diferente, porque aquí me está pidiendo el rango suma, rango criterio 1, rango criterio 2, y así sucesivamente. Recuerda que estos videos se hacen con el propósito para que tú puedas realizar tus propios papeles de trabajo. Ahora, dentro de la función sumar punto sí punto conjunto, ¿qué vamos a hacer? Mira, como me está trayendo las deducciones autorizadas, y las deducciones autorizadas yo las tengo que clasificar en deducciones distintas a activos, cargos y gastos diferidos, y en deducciones por adquisición de activos, cargos y gastos diferidos. Por tanto, estamos utilizando la función sumar sí punto conjunto porque vamos a utilizar dos criterios. Ok, rango suma, me voy a la hoja deducciones y voy a seleccionar la columna que se llama deducciones. Mira, le doy clic y observa que aquí está el desarrollo, una disculpa, nota que aquí está el desarrollo de la fórmula, rango suma, es la columna H, le voy a dar F4 porque nos vamos a mover hacia la derecha cuando nosotros terminemos de desarrollar la función, coma, rango criterio 1, voy a seleccionar el bimestre correspondiente dentro del rango criterio 1, igual voy a colocar F4, coma, dentro del criterio 1, mira, me voy al impuesto sobre la renta bimestral y selecciono el bimestre al que corresponde el pago del impuesto sobre la renta, coma, rango criterio 2, en el caso del rango criterio 2 que me está pidiendo la función, voy a seleccionar dentro de la hoja de deducciones el concepto, mira, voy a seleccionar la columna llamada conceptos. Igual esta la ponemos en absoluto con F4, coma,
¿Y qué criterio quiero que me traiga en relación a esta columna? Bueno, todos aquellos conceptos que sean distintos a la adquisición de activos fijos, cargos y gastos diferidos, que en esta columna hemos denominado como inversiones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjate aquí en la barra de fórmulas, voy a poner doble comilla y voy a decirle a Excel que me sume todos los conceptos que sean distintos a la palabra inversiones. A la palabra inversiones. Cierro las comillas y cierro paréntesis de la función sumar punto sí punto conjunto. Y entonces damos enter a la función y observa que me dice que del total de las deducciones, 124.795 corresponden a conceptos distintos a inversiones, Entonces, nota que cuando nosotros determinamos las deducciones autorizadas, son las deducciones que no contemplan la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos. Entonces voy a arrastrar la función y observa que en cada uno de los bimestres ya me dice cuánto se erogó por el concepto de deducciones autorizadas distintas a la adquisición de activos, cargos y gastos diferidos. Ok, espero entonces que este tutorial te pueda estar sirviendo, mi querido amigo y mi querida amiga de YouTube. Ok, ahora en relación a la adquisición de activos, cargos y gastos diferidos, vamos a aplicar la siguiente función. Ahora, para efectos de la fórmula de adquisición de activos, cargos y gastos diferidos, vamos a utilizar nuevamente la función sumar.sí.conjunto. Vamos a poner la función sumar sí.conjunto y dentro del rango suma me voy a la hoja deducciones, selecciono la columna llamada deducciones, le pongo F4, coma, rango criterio 1, voy a seleccionar la columna llamada bimestral, le pongo F4 para volverla absoluta. Rango criterio 1 me regreso a la hoja llamada ISR bimestral y selecciono el bimestre correspondiente, coma, rango criterio 2, me voy a la columna llamada conceptos, le pongo F4, coma, y aquí sí quiero que me sume todos los conceptos que se llaman inversiones, que son las adquisiciones de activos, cargos y gastos diferidos. Yo le voy a poner pues las comillas correspondientes y le voy a poner inversiones, la palabra inversiones. Cierro las comillas y cierro paréntesis de la función sumar sí.conjunto, como tú lo estás viendo aquí en la barra de fórmulas. Presiono enter y me dice que en el bimestre enero-febrero se adquirieron activos, cargos y gastos diferidos por la cantidad de 54.556. Voy a correr la fórmula y nota que ya tengo la información tanto de las deducciones autorizadas distintas a activos, cargos y gastos diferidos, y tengo la sumatoria de la adquisición de activos, cargos y gastos diferidos. En este caso, en relación a este concepto de la PTU no vamos a hacer nada, ni tampoco en la diferencia de gastos mayores a ingresos de periodos anteriores. Para ello, pues en este concepto te invito a ver el video que más adelante te voy a mostrar del impuesto sobre la renta bimestral de RIF definitivos que tengo en mi canal, donde explico qué pasa con esta diferencia de gastos mayores a ingresos de periodos anteriores. Entonces, total de deducciones, mira, voy a poner la función suma y voy a sumar estos conceptos que tú estás viendo en pantalla, que son deducciones autorizadas, adquisición de activos, PTU y la diferencia de gastos mayores a ingresos. Cierro paréntesis, presiono enter y entonces lo que hago es correr la fórmula como tal. Ahora, ¿cómo podemos corroborar que efectivamente las deducciones autorizadas y la adquisición de activos, cargos y gastos diferidos son los correctos? Que la función haya trabajado de manera correcta. Miren, me voy a ir a la hoja deducciones,
voy a utilizar nuevamente la funcionalidad de las tablas dinámicas. Me voy a la ficha insertar, me voy a el grupo tablas dentro del comando tabla dinámica, le voy a dar clic, le voy a dar aceptar. Dentro de la tabla dinámica lo que voy a hacer es pasar los conceptos al área de filas, donde tengo compras, gastos e inversiones. Voy a pasar los bimestres al área de columnas y voy a pasar la columna llamada deducciones, donde tengo el subtotal de cada una de las facturas de mis proveedores. Y entonces lo que voy a hacer es darle un formato de número y hacerlo un poco más grande para efectos de que podamos vislumbrarlo un poquito mejor. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Nota entonces que cuando hablamos de compras, gastos e inversiones, cuando hablamos de compras y gastos, pues nos referimos a las deducciones autorizadas, y nota que aquí en la parte de abajo tenemos la cantidad de 124.795. Si nosotros queremos hacer una suma de estos dos conceptos, tenemos 124.795 que son las compras y los gastos, y las inversiones tienen la cantidad de 54.066.000, pero nota que aquí en relación a compras y gastos tenemos la cantidad de 124.795, en relación al bimestre número 2 tenemos 129.271, en relación al tercer bimestre tenemos 121.606, y así sucesivamente en relación con los demás bimestres, 109.121 y 98, 109.121 y 98. Y en relación a la deducción de inversiones tenemos 54.556, 54.556, 66.597, 66.597, 54.470 y así sucesivamente. Nota que las tablas dinámicas nos sirven para efectos de corroborar que las funciones que nosotros estamos aplicando de manera manual en nuestras hojas de cálculo funcionen a la perfección. Ok, voy a eliminar esta hoja. Le vamos a dar a eliminar, me regreso a mi cálculo de impuestos sobre la renta bimestral y ahora sí estoy en la posibilidad de determinar mi utilidad fiscal, restando a los ingresos cobrados del bimestre, efectivamente cobrados del bimestre, el total de las deducciones autorizadas, y tenemos una utilidad fiscal en cada uno de los bimestres correspondientes. Ahora, a esta utilidad fiscal del bimestre le debemos aplicar una tarifa que tú estás viendo aquí en pantalla. Esta tarifa un servidor la tomó del anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal vigente para efectos de la determinación de los pagos bimestrales definitivos para los del régimen de incorporación fiscal. Ahora, para efectos de que yo pueda utilizar esta tarifa en esta hoja de cálculo, me voy a devolver nuevamente a esta hoja. Lo que voy a hacer es seleccionar el rango de todos los valores numéricos, y lo que voy a hacer es darle un nombre a todo este rango numérico para efectos de que cuando yo esté aplicando las funciones en Excel para la determinación del impuesto sobre la renta, no me tenga que estar remitiendo constantemente o a cada rato a la hoja llamada tarifa bimestral. Nota que aquí en el cuadro de nombres lo que voy a hacer es renombrar este rango y le voy a poner el nombre tarifa. Y una vez que tú ya escribiste el nombre, le vamos a dar Enter. Y entonces este rango, si tú te das cuenta, en el cuadro de nombre tenemos un rango llamado tarifa. Si le damos clic, automáticamente selecciona el rango de la tarifa. Ahora sí, me regreso a mi hoja de impuestos sobre la renta bimestral y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar la función buscar V. Y la función buscar V tiene varios argumentos, que es valor buscado, matriz o tabla, indicador de columna y rango. Ahora, el valor buscado es la utilidad fiscal del bimestre, coma, la matriz o tabla, observa que yo voy a utilizar el nombre llamado tarifa, que es el nombre del rango que utilizamos para seleccionar todos los valores numéricos de la tarifa, que debemos utilizar para el cálculo del ISR bimestral
definitivo para los del régimen de incorporación fiscal, coma, ¿en qué columna de la tarifa está el límite inferior? Bueno, está en la columna número 1, cierro paréntesis y presiono Enter. Una vez que ya me dio el resultado, lo que hago es correr la fórmula hacia la derecha y automáticamente me está dando el límite inferior de cada uno de los bimestres correspondientes. ¿Ok? Ahora, el excedente del límite inferior es una simple resta entre la utilidad fiscal o la base gravable menos el límite inferior. Presiono Enter y corro nuevamente la fórmula. Ahora, en tasa de impuestos sobre la renta, nuevamente voy a utilizar la función buscar V. Buscar V, selecciono la utilidad fiscal del bimestre, coma, la busco dentro del rango llamado tarifa, coma, ¿y en qué columna tenemos la tasa de impuestos sobre la renta? Lo tenemos en la tercer columna. Cierro paréntesis y presiono Enter. Perdón, lo tenemos en la cuarta columna, una disculpa. Cuarta columna. Corrijo el error, había puesto yo en la tercera columna, pero en realidad es la cuarta columna. Presiono Enter y lo que hago es arrastrar la fórmula hacia la derecha. Ahora, el impuesto sobre la renta sobre el excedente del límite inferior, muy conocido por nosotros como impuesto marginal, es la multiplicación entre el excedente del límite inferior y la tasa de impuestos sobre la renta, pero aquí yo le voy a poner el símbolo de porcentaje y le voy a decir que me traiga el resultado a 2 decimales. Presiono Enter y nota que el resultado es la cantidad de 19.409.28 para el primer bimestre y así sucesivamente. Ahora, en relación a la cuota fija, nuevamente vuelvo a utilizar la función buscar V. Dentro del valor buscado pongo la utilidad fiscal del bimestre, coma, utilizo nuevamente el rango al cual le asigné un nombre llamado tarifa, que es la tabla bimestral, coma, y ahora sí la cuota fija está en la tercera columna. Cierro paréntesis y presiono Enter. Y nuevamente lo que hago es correr la fórmula para los bimestres correspondientes, para los otros 5 bimestres, y el impuesto sobre la renta a cargo del bimestre es la suma entre el impuesto marginal más la cuota fija. Presiono Enter y corro nuevamente la fórmula. Ahora, en relación a este concepto que dice reducción de impuestos sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta nos menciona lo siguiente. A la utilidad fiscal que se obtenga conforme al sexto párrafo de este artículo se le aplicará la siguiente tarifa, que es tarifa bimestral, que es la tarifa que nosotros acabamos de aplicar. Ahora dice, el impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tengan tributando en el régimen previsto en esa sección conforme a lo siguiente. Entonces, al impuesto sobre la renta a cargo del bimestre, nosotros le vamos a aplicar tasas de reducción como lo menciona la ley del impuesto sobre la renta conforme a esta tabla que tú estás viendo en pantalla. Menciona que para el primer año de tributación debemos aplicar un 100% de reducción en el impuesto sobre la renta, en el segundo año un 90%, en el tercer año un 80%, en el cuarto año un 70%, en el quinto un 60% y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer aquí en nuestra hoja de cálculo de Excel? Nota que aquí tenemos un concepto llamado reducción. En la celda B1, o sea, en la celda que tenemos al lado de la palabra reducción, lo que voy a hacer es ir a la ficha datos, me voy a ir al grupo herramienta de datos, al comando que dice validación de datos, y dentro de permitir le voy a dar una lista, y aquí lo que voy a hacer es poner 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 20, me faltó el 30, 40, 30, 20 y 10, que son las tasas de porcentaje de cada uno de los años de tributación. Y le doy a aceptar. Y nota que automáticamente se me activa una pestaña donde si yo doy clic, aquí están todas las tasas de reducción correspondiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta celda que acabamos de configurar? Mira, me voy a la celda B19 y le voy a poner la función redondear
y le voy a decir que multiplique el ISR a cargo del bimestre, lo multiplique por el porcentaje de reducción, que en este caso es el 100%, lo coloco con F4 para que no se mueva en el caso de que pues corramos la fórmula, le voy a poner el símbolo de porcentaje, coma, y le voy a decir que el resultado me lo traiga a 2 decimales. Cierro paréntesis de la función redondear y presiono enter. Nota que es la misma cantidad que el impuesto sobre la renta a cargo del bimestre porque la reducción es de un 100%. Si yo resto al ISR a cargo del bimestre, le resto la reducción de impuestos sobre la renta y presiono enter, lógicamente que el resultado va a ser 0 porque en el primer año de tributación tenemos una reducción del 100% en impuestos sobre la renta. Pero si nosotros estamos ya en el segundo año, nos corresponde una tasa de reducción del 90% y estaríamos pagando un impuesto sobre la renta del 10%. Si ya nos encontramos en nuestro tercer año de tributación, nos corresponde un 80% de reducción y un 20% de impuestos sobre la renta a pagar en el bimestre. Y así sucesivamente con cada uno de los bimestres correspondientes. ¿Ok? Me regreso a la tasa de reducción del 100% en el impuesto sobre la renta. Como tú puedes observar, mi querido amigo y mi querida amiga de YouTube, ya hemos terminado con la determinación del impuesto sobre la renta bimestral. Como tú puedes observar, no es un cálculo tan difícil, no es un cálculo que se nos pueda tornar un poco complejo, sino simplemente es un cálculo un poco laborioso, máxime si estamos aprendiendo a manejar la hoja de cálculo de Excel o estamos aprendiendo a realizar nuestras propias funciones. En el caso de que tú puedas tener dudas en la aplicación de estas funciones, tú puedes pausar el video y puedes realizar o desarrollar las fórmulas que vienen en cada una de estas hojas de cálculo que estamos nosotros desarrollando en este video. Bueno, aquí terminamos con el cálculo del impuesto sobre la renta. Ahora viene lo interesante de estos RIF que tienen ingresos con operaciones con el público en general y que tienen ingresos de personas físicas y de personas morales que les emiten o que les solicitan una factura con todos los requisitos formales que marca la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, no estoy diciendo que por las operaciones con el público en general no se deba de emitir una factura con todos los requisitos, como lo marca la regla 27124 de la resolución miscelánea fiscal. Lo que estoy tratando de decir es que esta persona física, aparte de tener operaciones con el público en general, tiene operaciones con clientes que le solicitan una factura con un RFC específico, no así con el RFC genérico de XX0101010000. ¿Ok? Entonces nos adentremos al cálculo del IVA bimestral. Nos adentremos al cálculo del IVA bimestral. En este caso, como el IVA o como tenemos a un RIF que tiene operaciones con el público en general, el cálculo del impuesto al valor agregado, desde luego, lo tenemos fundamentado en la ley del impuesto al valor agregado en el artículo 5E de dicha ley, que menciona lo siguiente: los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, durante el periodo que permanezcan en el régimen previsto en dicho artículo, en lugar de presentar mensualmente la declaración a que se refiere el 5D de esta ley, deberán, es una obligación, calcular el impuesto al valor agregado de forma bimestral, por los periodos comprendidos de enero y febrero, de marzo y abril, mayo y junio, julio y agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de cada año, y efectuar el pago del impuesto a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre al que corresponde el pago, mediante declaración que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de internet, excepto en el caso de importaciones de bienes, en el que se estará lo dispuesto en el artículo 28 y 33 de esta ley, según se trate. Los pagos
bimestrales tendrán el carácter de definitivos. Ahora, en el segundo párrafo del artículo 5E nos dice cómo determinar el impuesto al valor agregado para los que tributan en el régimen de incorporación fiscal. El pago bimestral será la diferencia entre el impuesto que corresponde al total de las actividades realizadas en el bimestre por el que se efectúa el pago, a excepción de las importaciones de bienes tangibles, las cantidades correspondientes al mismo periodo por las que procede el acreditamiento determinada en los términos de esta ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto que corresponde al total de sus actividades el impuesto que se le hubiera retenido en el bimestre de que se trate. Bueno, aquí tenemos la norma general de la determinación del pago bimestral definitivo del impuesto al valor agregado. Pero déjame decirte que los RIF que realizan operaciones con el público en general y realizan operaciones con clientes a los que se les emite un comprobante de manera formal con todos los requisitos fiscales, tienen la posibilidad de optar por aplicar un estímulo fiscal en relación al impuesto al valor agregado y en relación al impuesto especial sobre producción y servicio para la determinación de dichos impuestos. Ahora, este estímulo fiscal se encuentra dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, dentro del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Pero nota que este estímulo fiscal que nosotros encontramos dentro del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación aplica solamente para aquellas personas físicas que tributan en el régimen de incorporación fiscal y que realizan operaciones con el público en general. Vamos a leer estos artículos y una vez que leamos estos artículos vamos a aplicar las funciones correspondientes en Excel para efectos de poder determinar el IVA bimestral a pagar para este tipo de RIF que realizan operaciones con el público en general y que también obtienen ingresos con clientes de manera formal. Mira lo que dice el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, que les da una opción de poder determinar el impuesto al valor agregado con ciertas facilidades. Artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio del 2020. Mira lo que dice. Los contribuyentes personas físicas. Nota que se refiere a personas físicas que opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal. Nota para quién va dirigido este artículo. Para las personas físicas que sean RIF, previsto en la sección segunda del capítulo segundo del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo por las actividades que realicen con el público en general. Nota que este estímulo es para las actividades que se realizan con el público en general, no así con las actividades que se realizan con clientes a los que se les emite un comprobante fiscal con todos los requisitos en materia fiscal. Por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar, observa que esta es una opción, podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios. Nota entonces que el estímulo fiscal es para las operaciones o actividades que se realicen con el público en general y es solamente para el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicio, y no así para el impuesto sobre la renta, porque en el impuesto sobre la renta ya tienes el beneficio de la reducción del ISR, que en su caso corresponde a las actividades mencionadas mediante la aplicación de esquemas de estímulos siguientes. Mediante la aplicación de estímulos siguientes. Nota cómo es que estos RIF que realizan operaciones con el público en general y que hayan optado por aplicar lo que establece el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, ellos van a calcular el impuesto al valor agregado de una manera totalmente diferente a como lo calculan otros RIF que tributan en el mismo régimen. Dice la fracción primera, ¿en qué consiste este estímulo? Calcularán y pagarán los impuestos citados, o sea, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicio, en la forma siguiente. Se aplicarán los porcentajes
que a continuación se enlistan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bimestre de que se trate, considerando el giro o actividad a las que se dedique el contribuyente conforme a la siguiente tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar. En el caso del sector económico, minería, le aplicamos un 8% de tasa de IVA, de manufactura y construcción del 6% y así sucesivamente. En este caso, como es un RIF, el cual yo te estoy mencionando en este ejemplo, es un RIF que se dedica al comercio, por tanto, aplica una tasa del impuesto al valor agregado del 2%, como tú puedes notar aquí en la hoja de ingresos. En relación a operaciones que realiza con el público en general, el impuesto al valor agregado lo está calculando a una tasa del 2%. Nota que aquí tenemos el valor del acto o actividad de 1,893 pesos multiplicado por el 2%, entonces tenemos un IVA efectivamente cobrado de 37 pesos con 86 centavos, como lo marca el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, ya que este RIF que yo te estoy comentando optó por aplicar este estímulo fiscal y por tanto, en lugar de aplicar la tasa del 16% a las operaciones realizadas con el público en general, está aplicando una tasa del 2% para efectos de dicho impuesto. Nota entonces que el aplicar este estímulo fiscal redunda en un buen beneficio para este tipo de contribuyentes que tributa en el RIF. Pero, más adelante vamos a ver que aquellos ingresos que provienen de clientes formales, ellos no se les permite acreditar el 100% del impuesto al valor agregado. Mira lo que dice el segundo párrafo del inciso el segundo párrafo del inciso A de la fracción primera. Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 al 4, aplicarán el porcentaje que corresponde al sector preponderante. Se entiende por sector preponderante aquel de donde provenga la mayor parte de los ingresos del contribuyente. Ahora, nosotros en este caso, nuestro ingreso preponderante pues es la venta de mercancías, es el comercio y por tanto solamente tiene una actividad en materia del impuesto al valor agregado, que es la venta de mercancías. Lo que está diciendo este párrafo es que si tú tienes otros ingresos distintos, como por ejemplo aparte de comercio tienes prestación de servicios, lo que está diciendo este párrafo es que vas a verificar en qué actividad obtienes el mayor porcentaje de ingresos y conforme a esa actividad preponderante es la tasa del impuesto al valor agregado que le vas a aplicar a todos tus ingresos para efectos de la aplicación de este estímulo fiscal. Ahora, nota entonces que para efectos de la determinación del IVA bimestral, aquí tenemos una hoja estructurada de la siguiente manera. Aquí tenemos actos o actividades facturados al público en general, tenemos un IVA trasladado al público en general, que en este caso es el 2% porque estamos aplicando el estímulo fiscal que viene establecido en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Ahora, tenemos aquí un concepto que menciona el estímulo de la reducción del impuesto. ¿A qué se refiere esto? Mira, me regreso al artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación y todo lo que te estoy comentando de manera teórica lo vamos a entender ya con el ejercicio práctico correspondiente. Ok, mira lo que dice aquí en relación a esta parte en la fracción segunda del artículo 23 que dice: los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las actividades realizadas con el público en general, en las que determinen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción primera del presente artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente: a los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se les aplicará los porcentajes de reducción, ¿sí?, que se citan a continuación según correspondan al número de años que tenga el contribuyente tributando en el régimen de incorporación fiscal, y entonces nos dan una tabla de reducciones conforme a los años correspondientes de tributación del régimen de incorporación fiscal. Entonces, ¿a qué se refiere todo este concepto teórico? Bueno, lo llevemos a la práctica. Mira, como esta hoja de Excel está estructurada que en actos o actividades
facturados al público en general, efectivamente cobrados, un IVA trasladado al público en general, una reducción del impuesto y tenemos un IVA trasladado al público en general a pagar. También tenemos actos o actividades facturados al 16 con clientes formales, un IVA trasladado al 16%, actos o actividades pagados de nuestros gastos, compras, inversiones al 16%, un IVA efectivamente pagado al 16%, donde habremos de determinar un factor, y ahorita te digo dónde está fundamentado esto, determinamos una proporción al cual le vamos a aplicar al IVA efectivamente pagado para así determinar el IVA acreditable del bimestre y así poder determinar el total de IVA a pagar. ¿Cómo determinamos esto? Mira, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, yo debo de sumar el valor de actos o actividades del bimestre que tuvimos con el público en general. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mira, vamos a hacer y vamos a aplicar la función sumar si punto conjunto, porque dentro de la hoja ingresos yo tengo ingresos obtenidos de público en general e ingresos obtenidos con clientes de manera formal. Por tanto, dentro de la hoja llamada IVA bimestral, yo debo de hacer una separación entre los actos o actividades que yo facturé y cobré al público en general y debo de hacer una separación entre el valor de los actos o actividades facturados al 16% con clientes formales. Por tanto, voy a utilizar la función sumar si punto conjunto. Vamos a utilizar la función sumar si punto conjunto y observa que esta función ya la hemos utilizado en la hoja de cálculo llamada ISR bimestral. En el rango suma, mira, me voy a ir a mi hoja llamada ingresos, voy a seleccionar la columna llamada ingresos, le voy a poner F4 para que no se mueva, coma, observa que me está pidiendo el rango criterio 1, en este caso el rango criterio 1 va a ser la columna llamada bimestral, le voy a poner F4 para que no se mueva, coma, me voy a ir a mi IVA bimestral para poner el criterio 1, mira, voy a seleccionar el criterio 1 que es el bimestre, coma, voy a seleccionar el rango criterio 2, ahora, el rango criterio 2 es dentro de la hoja llamada ingresos, es el rango del RFC receptor. Voy a presionar F4 y el criterio número 2 le voy a decir que me sume todos los ingresos obtenidos con el público en general. En este caso voy a seleccionar dentro del rango criterio 2, voy a poner comillas dobles y voy a escribir el RFC genérico para el público en general, XA, XX, 0101010000. Cierro las comillas y cierro el paréntesis de la función sumar si punto conjunto. Presiono Enter y nota que me dice que los actos o actividades realizados con el público en general en el bimestre 1 es de 101.899. Lo que voy a hacer es recorrer la fórmula y nota que me dice que en el bimestre 2, que es marzo-abril, tuve operaciones con el público en general por 75.844, en el tercer bimestre tuve 119.102, en el cuarto bimestre tuve 177.749, en el quinto bimestre 100.858 y en el sexto bimestre 120.170 pesos. Entonces, nota que aquí ya me trajo todas las operaciones que realizamos con el público en general. Ahora, ¿cómo me voy a traer el IVA trasladado al público en general? Nuevamente, mira, voy a utilizar la función sumar si punto conjunto, le doy doble clic, el rango suma dentro de la hoja ingresos ya sería la columna llamada IVA, coloco F4 para volverla absoluta, coma, rango criterio 1 es el bimestre, igual F4 para que no se mueva, coma, el criterio 1 es el bimestre correspondiente, coma, rango criterio 2 es el RFC del receptor, le voy a dar clic aquí donde dice RFC receptor, le vamos a dar F4, coma, y nuevamente escribo el RFC genérico, coloco
comillas y le pongo XA, XX, 0101010000. Cierro las comillas y cierro paréntesis de la función sumar si punto conjunto. Tú puedes ver el desarrollo de la fórmula aquí en la barra de fórmulas. Presiono enter. Nota que me dice que es la cantidad de 2037.98. Arrastro la función y me dice que para el segundo bimestre es de 1516, 2000, 3000 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos aplicando el estímulo fiscal del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, que menciona que al total de actos o actividades efectivamente cobrados con el público en general, yo voy a aplicarle una tasa del 2%. Nota que es la cantidad de 2037.98. Ahora, como lo dice también el estímulo fiscal, como lo dice el estímulo fiscal marcado en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, a este impuesto, como yo realizo operaciones con el público en general, yo tengo el derecho de aplicarle una reducción de conformidad con los años de tributación que ya tengamos en el régimen de incorporación fiscal. Ahora, aquí dentro de este concepto llamado reducción, me coloco dentro de la celda B1, me voy a la ficha datos, me voy al grupo herramienta de datos, al comando validación de datos, en donde dice permitir, le voy a decir una lista y nuevamente, mira, vuelvo a colocar 100, que son los porcentajes de reducción, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Y entonces le doy a aceptar. Nota entonces que aquí ya tengo los porcentajes de reducción que voy a aplicar, que le voy a aplicar a este IVA trasladado al público en general de conformidad con los años que ya tengo tributando en el régimen de incorporación fiscal. Y entonces lo que voy a hacer es una simple multiplicación, voy a poner redondear, voy a multiplicar el impuesto al valor agregado por el porcentaje de reducción, le voy a colocar F4 para que no se mueva, le voy a colocar el porcentaje de reducción y le voy a decir que me lo traiga a 2 decimales. Cierro paréntesis de la función redondear y presiono enter. Nota que para efectos de este primer año de tributación, lógicamente que me trae la misma cantidad de impuesto al valor agregado, pero si nosotros estamos en nuestro segundo año de tributación, me va a poner un 90% de reducción y me va a poner un 10% de IVA a pagar por el IVA trasladado cobrado al público en general. Ahora, dentro de el concepto que dice IVA trasladado al público en general a pagar, lo que voy a hacer es poner el signo igual y voy a restarle al IVA trasladado al público en general menos la reducción y presiono enter. Lógicamente que durante el primer año va a ser 0, pero si yo ya le coloco que en el segundo año de tributación me corresponde un 90% de reducción de impuestos sobre la renta, me va a poner un 10% a pagar de impuestos sobre la renta con el público en general. Si yo le pongo que estamos ya en el tercer año, me va a poner un 80% de reducción y un 20% de pago del impuesto al valor agregado que le cobramos al público en general. Nota entonces que vamos cumpliendo con lo que dice el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, que de conformidad con la actividad que yo realice, ya sea comercio, minería, servicios, etcétera, voy a aplicarle una tasa distinta a la tasa del 16% que marca la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En este caso es una tasa del 2% sobre el valor de los actos o actividades cobrados al público en general. Y entonces, a este impuesto resultante, yo tengo el derecho, una vez que yo opté por lo que establece el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación, a aplicar una reducción de conformidad con los años de tributación que tengo en el régimen de incorporación fiscal y así aplicar entonces el estímulo correspondiente. Pero esto no ha terminado aquí, mis queridos amigos de YouTube. Continúa diciendo el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación en el caso de aquellos actos o actividades facturados a clientes formales. Vamos a ponerle aquí clientes formales por decir algo, ¿no? Clientes formales. A clientes formales. Y entonces mira lo que dice el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Noten entonces lo que dice el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Vamos al artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación
¿Y qué pasa con aquellos contribuyentes, como en el caso de este régimen de incorporación fiscal, que aparte de tener ingresos con el público en general, obtiene ingresos con clientes formales a los que se les emite un CFDI con requisitos más específicos? ¿Qué pasa con estos contribuyentes? Me voy a la ley de ingresos de la Federación y nota lo que dice aquí el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Miren lo que dice, ahorita les voy a decir el párrafo correspondiente de la fracción primera. Estamos dentro de la fracción primera, primer párrafo. Vamos a la fracción primera, primer párrafo. Estamos en el segundo párrafo, en el tercer párrafo, pero déjenme leerles lo que dice el segundo párrafo. Para los efectos de la presente fracción, se entiende por actividades realizadas con el público en general aquellas por las que se emiten comprobantes que únicamente contengan los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general que emite el Servicio de Administración Tributaria. En este caso es la regla 27124 de la Resolución Miscelánea Fiscal en relación a la facturación con el público en general. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios en ningún caso deberá realizarse de forma expresa y por separado. Ahora, en el siguiente párrafo, miren lo que dice. Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su deducción o acreditamiento, lógicamente para que proceda la deducción para su cliente o el acreditamiento para su cliente, en donde se traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, dicho impuesto deberá pagarse en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones fiscales, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios determinado conforme el inciso C de esta fracción. O sea, con el impuesto al valor agregado y con el IEPS reducido. Ahora, mira lo que dice el siguiente párrafo. Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor agregado, nota, el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será aplicable cuando proceda en la proporción que represente el valor de las actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el traslado expreso y por separado del impuesto al valor agregado o del IEPS correspondiente en el valor total de las actividades del bimestre que corresponda. En pocas palabras, mis queridos amigos de YouTube, lo que está diciendo esta disposición es, como tú, RIF, que realizas operaciones con el público en general y con clientes a los que se les emite un comprobante fiscal con todos los requisitos en materia fiscal, como tú realizas estas dos operaciones y como tú ya tuviste un beneficio fiscal en el impuesto al valor agregado de reducción de tasa de impuesto al valor agregado, que en lugar de que apliques la tasa del 16%, apliques una tasa del 2, 0, 8% y así sucesivamente, como ya tienes el beneficio de la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado y además el beneficio de la reducción del impuesto a pagar en cada uno de los bimestres de cada año de tributación, como ya tienes estos beneficios fiscales, no te voy a permitir acreditar el IVA que le pagues a tus proveedores en un 100%, porque tú ya tienes un beneficio fiscal en el impuesto al valor agregado con las operaciones con el público en general. En pocas palabras, no podemos tener un doble beneficio fiscal en materia de impuestos, en materia de impuestos sobre la renta, en materia de impuesto al valor agregado, en materia de IEPS, en materia de estímulos fiscales. Como ya tenemos un beneficio fiscal en la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado y en la reducción del impuesto que nosotros le trasladamos y cobramos a nuestros clientes público en general, en materia de acreditamiento del impuesto al valor agregado, yo no voy a poder acreditar el 100% del IVA que yo le pago a mis proveedores, porque entonces estaría yo obteniendo un doble beneficio fiscal. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar lo que está diciendo la Ley de Ingresos de la Federación en su artículo 23? Bueno, lo vamos a aplicar de la siguiente manera. ¿Cómo me voy a traer los actos o actividades
grabados al 16% con clientes formales. Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuevamente vamos a utilizar la función sumar si punto conjunto. Mira, vamos a utilizar la función sumar si punto conjunto. El rango suma, me voy a ir a la hoja de ingresos porque pues ahí es donde están nuestros actos o actividades grabados al 2 o a la tasa del 16%. Voy a seleccionar la columna ingresos porque esos son los actos o actividades para efectos del impuesto al valor agregado. Le pongo F4, coma, rango criterio 1, que es la columna llamada bimestral. Le coloco F4 para que no se mueva, coma, el criterio, el primer criterio del rango número 1 sería el bimestre, coma, el rango criterio 2, nota que me voy a la hoja ingreso y voy a seleccionar la columna de RFC receptor, coloco F4, coma, coloco comillas en el segundo criterio del rango criterio 2 y le voy a decir que ahora me traiga la suma de los que son distintos al RFC genérico de XA. Nota, voy a poner aquí XA, XX, 01010100. Cierro comillas del criterio 2, del rango criterio 2, y cierro comillas de la función sumar si punto conjunto. Y presiono Enter. Me dice entonces que las operaciones facturadas a clientes formales fueron la cantidad de 505 pesos. Entonces lo que hago es correr la fórmula hacia el lado derecho para cada uno de los bimestres. Y nota entonces que las operaciones realizadas con el público en general para el primer bimestre fueron 101.899. O sea, los actos o actividades facturados al público en general fueron 101.899 y los actos o actividades facturados a la tasa del 16% a clientes formales fueron la cantidad de 218.505. Entonces, nota que aquí hay una diferencia bastante palpable. Ahora aquí te voy a poner actos o actividades facturados al 2%. O sea, te voy a poner aquí al 2% al público en general. Y entonces, nota que aquí me trajo el valor de actos o actividades que nosotros facturamos al público en general y que le facturamos a nuestros clientes formales. Ahora mira, vamos a traer el IVA a la tasa del 16% y más adelante vamos a comprobar con una tabla dinámica que efectivamente todos los ingresos que sean al público en general y facturados a la tasa del 16% sean los correctos. Ok, nota que aquí en IVA trasladado igual vamos a poner la función sumar.si.conjunto. IVA trasladado cobrado al 16%, sumar si punto conjunto. Vamos a poner el rango suma nuevamente la columna ingresos, que es el valor, perdón, la columna llamada IVA, una disculpa, la columna llamada IVA. Vamos a seleccionarla, le vamos a poner F4 para que no se mueva, coma, rango criterio 1 sería la columna llamada bimestral, colocamos F4, coma, el criterio 1 sería el bimestre correspondiente que tú estás viendo en pantalla que estamos seleccionando, coma, el rango criterio 2, me voy a la hoja llamada ingresos y nuevamente nota que voy a seleccionar el RFC receptor y le coloco F4 para que no se mueva, coma, y el rango criterio 2 le voy a poner nuevamente comillas y le voy a poner que sea distinto a el RFC genérico XA XX 01010100. Cierro comillas, cierro paréntesis de la función sumar si conjunto y presiono Enter. Nota que me trae la cantidad de 34.960.80, corro la función y lo compruebo. Multiplico los 218.505 por el 16% y nota que es 34.960.80. Si yo corro la función hacia la derecha, pues nuevamente me va a traer la cantidad correcta. Ahora, ¿cómo comprobamos que efectivamente lo facturado al público en general y lo facturado a clientes formales es la cantidad correcta? Mira, me voy a la hoja ingresos,
me voy a la ficha insertar, me voy al comando tabla dinámica, le digo aceptar y aquí donde dice tasa voy a colocarlo en el área de filas donde está el bimestre, en el campo bimestral lo voy a colocar en el área de las columnas y en el lado del impuesto al valor agregado o en la tasa, el campo llamado ingreso lo voy a colocar en el área de valores. Y nota entonces que si yo hago un poquito más grande esta hoja para poderte comprobar que efectivamente nos ha hecho correctamente el cálculo de las funciones que pusimos en nuestra hoja llamada IVA bimestral, tenemos que para efectos del primer bimestre lo facturado al 2% corresponde a una cantidad de 101.899, o sea, el valor de actos o actividades facturados a la tasa del 2%, 101.899, 101.899, y en el caso de lo facturado a la tasa del 16%, 218.505, 218.505 como tal. Ahora, ¿cómo sé que el IVA de cada uno de estos conceptos está correcto? Bueno, lo único que hago es bajar el IVA aquí también al el área de valores y me dice que para efectos del primer bimestre tengo un IVA de 2037.98 y tengo un IVA a la tasa del 16% de 34.960.80. Yo te lo comenté, mi querido amigo y amiga de YouTube, que este video iba a estar un poco largo. Tenme un poco de paciencia porque también vamos a entrar a la página del SAT y te voy a demostrar que lo que nosotros hicimos en Excel funciona a la perfección en relación a los cálculos que nos marca la página del SAT. Ok, nuevamente, por ejemplo, en el segundo bimestre tenemos 75.844 de actos o actividades con el público en general, 166.964 al público en general, facturados a la tasa del 16% y facturados al público en general con 75.844, un IVA de 1.516.88 y un IVA a clientes formales de 26.671.04. Y así sucesivamente nosotros podemos corroborar cada uno de los bimestres de que nuestra función hizo lo correcto. Vamos a eliminar esta hoja llamada tablas dinámicas, esta hoja 3 donde está la tabla dinámica y me voy a regresar a mi IVA bimestral. Ok, una vez que ya tenemos tanto el IVA trasladado a pagar con el público en general como el IVA trasladado a nuestros clientes formales, vamos a poner ahora el valor de actos o actividades pagados a la tasa del 16%. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nuevamente, mira, lo que vamos a hacer es utilizar solamente la función sumar.si, porque todo lo que nosotros pagamos a nuestros proveedores fue a la tasa del 16%. Claro, en la práctica sucede que nosotros pagamos a proveedores a tasas de 0%, a proveedores que están exentos en relación a sus actividades y a proveedores que sí generan la tasa del 16% del impuesto al valor agregado. Entonces nota que aquí en actos o actividades pagados al 16% voy a poner, voy a irme a la hoja deducciones, voy a seleccionar el rango, que en este caso es la columna llamada bimestral, vamos a poner F4, coma, el criterio, el bimestre correspondiente, coma, y el rango suma en la hoja llamada deducciones, pues vamos a poner la columna H donde están las deducciones correspondientes. Colocamos F4, cerramos paréntesis de la función sumar.si, presiono Enter y entonces corro la fórmula para tener el valor de actos o actividades pagados a la tasa del 16%, que en este caso son nuestras erogaciones. Vamos a ponerle aquí erogaciones o pago a proveedores. Erogaciones o pago a proveedores. Es lo que nosotros le pagamos a nuestros proveedores. Ahora, el IVA efectivamente pagado a la tasa del 16%, nuevamente vamos a poner la función sumar.si. Vamos a la hoja deducciones. El rango es la columna bimestral, colocamos F4, coma, me voy nuevamente a mi hoja IVA bimestral, coloco el criterio, coma, y me voy al rango suma. El rango suma en este caso es la columna del impuesto al valor agregado. Presionamos F4
y cerramos paréntesis de la función sumar.si. Damos enter y nota que nos da una cantidad de 28,000 pesos y por tanto lo que hacemos es comprobarlo. Si yo agarro los 179,000 y lo multiplico por .16, pues me da los 28,696.16. Es nada más una pequeña comprobación. Nota entonces que aquí tenemos nuestros actos o actividades efectivamente cobrados al público en general, nuestros actos o actividades cobrados a clientes formales a los que les emitimos una factura. Tenemos el IVA trasladado al público en general, que en este caso al ser un comercio le compete la tasa del 2%. Tenemos el IVA trasladado al 16% a nuestros clientes formales. Y entonces, ahora sí, tenemos también nuestros actos o actividades pagados al 16%, que en este caso es los actos o actividades pagados se refiere a lo que nosotros erogamos o le pagamos a nuestros proveedores. Tenemos el IVA efectivamente pagado a nuestros proveedores en cada uno de los bimestres. Y ahora sí, como te acabo de comentar hace unos momentos, vamos a aplicar lo que dice la Ley de Ingresos de la Federación en su artículo 23 para determinar una proporción de acreditamiento que habremos de aplicar a este concepto que dice IVA efectivamente pagado. Ahora, ¿cómo determinamos la proporción? La Ley de Ingresos dice, vas a dividir los ingresos facturados a tus clientes formales entre el total de ingresos o el total de actos o actividades, que en este caso es la suma de los actos o actividades con el público en general más los actos o actividades realizados con clientes formales. Presionamos enter y nota entonces que este resultado nos va a dar una proporción de acreditamiento. ¿Cómo vamos a determinar esta proporción? Vamos a poner la función truncar. Vamos a dividir lo facturado a clientes formales entre el total de actos o actividades, o sea, actos o actividades facturados al 16% a nuestros clientes formales, entre el total de actos o actividades facturados, y le vamos a decir que nos los traiga a 4 decimales. Presionamos enter y entonces lo que hacemos es, una vez que tenemos estas fórmulas, lo que vamos a hacer es correrlos hacia la derecha para efectos de poder determinar cada una de las proporciones que le hablemos de aplicar a este IVA efectivamente pagado. Nota entonces, y recapitulando, me dice la Ley de Ingresos que yo voy a determinar el factor o la proporción de acreditamiento dividiendo el valor de actos o actividades facturados, en este caso, esto que yo te voy a marcar en verde, a nuestros clientes formales. Voy a dividir el total de actos o actividades facturados a nuestros clientes formales entre la suma de los actos o actividades con el público en general, te lo voy a marcar en amarillo, al público en general, la suma entre el valor de actos o actividades facturados al público en general más el valor de actos o actividades facturados a clientes formales, y entonces me da una cantidad de 320,404 y por tanto la proporción la voy a determinar dividiendo los ingresos facturados a clientes formales entre el total de actos o actividades facturados. O sea, total de actos o actividades facturados al 16% entre el total de actos o actividades facturados, que es la suma de lo que yo le facturé a mis clientes público en general y lo que yo le facturé a mis clientes formales. Y determino entonces una proporción que habré de multiplicarla por el IVA efectivamente pagado. El IVA efectivamente pagado para determinar así entonces mi IVA acreditable del bimestre. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mira, vamos a poner aquí la función redondear y vamos a multiplicar el IVA efectivamente pagado de 28,696.16 por la proporción, que en este caso es .6819, y le voy a decir que me lo traiga a 2 decimales. Y presiono enter y entonces me dice que del total del IVA efectivamente pagado a mis proveedores, acreditable es la cantidad de 19,567.91. Y entonces corro la función para efectos de la determinación del impuesto, y entonces tengo el IVA a pagar de actos o actividades facturados. ¿Cómo determino el IVA a pagar de actos o actividades facturados? Voy a agarrar el IVA trasladado al 16%, le voy a restar el IVA acreditable del bimestre y voy a presionar enter. Nota que el IVA a pagar de actos o actividades facturados es la cantidad de 15,392.89. Corro la fórmula
y entonces tengo el IVA a pagar de mis actividades facturadas por la cantidad de 15.392.82 en el caso 89 en el caso del primer bimestre. Ahora, este no es el total de IVA a pagar, porque el total de IVA a pagar es la sumatoria del IVA que yo le trasladé al público en general a pagar más el IVA a pagar de actos o actividades facturados. Presiono Enter, nota entonces que me da un IVA a pagar en cantidad de 15.392.89 en el primer bimestre, y si yo corro la función obtengo mi IVA a pagar de cada uno de los bimestres. Suena como un trabalenguas, incluso es bastante complicado poderlo explicar porque suena como un trabalenguas esta parte que marca el estímulo fiscal de la Ley de Ingresos de la Federación en materia del impuesto al valor agregado. Pero si tú tienes dudas, puedes pausar el video, puedes retrocederlo y puedes verificar cómo se han ido calculando, cómo se han ido realizando los cálculos en cada uno de los pasos de esta hoja de cálculo que se llama IVA bimestral, de un RIF que tiene operaciones con el público en general y que tiene operaciones facturadas con clientes formales. Ahora vamos a realizar nuestra hoja resumen de pago y te voy a llevar a la página del SAT para efectos de poder capturar esta información y que nosotros podamos verificar que estas hojas de cálculo funcionan a la perfección. Ahora, en relación al IVA que no es acreditable, porque tú me vas a preguntar, oiga contador, y aquí te voy a poner IVA no acreditable. IVA no acreditable. ¿Qué pasa, contador, con el IVA no acreditable? Ok, mira, voy a restar al IVA efectivamente pagado, le voy a restar el IVA voy a restarle al IVA efectivamente pagado del bimestre, le voy a restar el IVA acreditable del bimestre y tengo una diferencia de 9.128.25 y voy a correr la fórmula. Nota entonces que yo lo que hice es restar al IVA efectivamente pagado de 28.696, le resté el IVA acreditable del bimestre porque este IVA acreditable es el resultado de multiplicar este mismo IVA efectivamente pagado por la proporción, y entonces tengo un IVA no acreditable de 9.128 para el primer bimestre, 9.802.80 para el segundo, para el tercer bimestre 14.000, para el cuarto bimestre 15.000 y así sucesivamente. Si bien este IVA no acreditable no lo podemos aprovechar en la determinación del impuesto al valor agregado, sí lo podemos aprovechar en la determinación del impuesto sobre la renta bimestral. Entonces, ¿qué pasa con este IVA no acreditable que tenemos en cada uno de los bimestres en materia del impuesto al valor agregado? Mira lo que pasa, te voy a agregar una fila más. Ahora, yo sé que dentro de las deducciones autorizadas, debe de ir la cantidad de 9.128.25, porque déjame decir que este IVA que no es acreditable se convierte en una erogación deducible para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta bimestral. Por tanto, lo que voy a hacer es modificar esta fórmula que tú tienes en la barra de fórmulas, y lo que voy a hacer es sumarle la celda que tenemos aquí del IVA no acreditable de 9.128.25, lo dejo en un valor relativo, presiono Enter y nota que nuestras deducciones autorizadas han aumentado de 124.000, han aumentado a 133.000. Si yo corro la fórmula, nota que nuestra deducción autorizada del segundo bimestre sube de 129.000 a 139.073.80.
Y así sucesivamente, si yo corro la fórmula, aquí automáticamente me está dando una pérdida en materia del impuesto sobre la renta. Mira, observa, tenemos una pérdida fiscal y qué bueno que ocurren estos errores. Ahorita me regreso con estos errores en esta hoja de cálculo de Excel y déjame entonces comentarte que para efectos del impuesto al valor agregado, cuando el IVA no es acreditable, en este caso porque aplicamos una proporción de acreditamiento, el IVA se vuelve deducible y por tanto aquí nosotros teníamos una cantidad de 125,000 y sube a 133,000. Aquí teníamos una cantidad de 129,000 y sube a la cantidad de 139,000. Como tú puedes notar, aquí al momento de seleccionar la función o la fórmula correspondiente y al sumarle el IVA no acreditable que se vuelve deducible, entonces incrementan nuestras deducciones autorizadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este error? Nota que aquí lo que voy a hacer es en el límite inferior le voy a colocar una función condicional sí para solucionar este error. Si le vamos a poner sí, la utilidad fiscal es menor a 0, entonces que me coloque 0 o si no, que me coloque el resultado de la función buscar v. Cierro paréntesis de la función sí y mira lo que voy a hacer. Voy a correr la fórmula y automáticamente me pone un 0 en este caso. ¿Ok? Ahora, en el excedente del límite inferior, como no hay un límite inferior para el caso de esta pérdida fiscal del bimestre de 7,000 pesos, que nos resultó por haberle sumado el IVA no acreditable que se vuelve deducible, lo que voy a hacer en la utilidad fiscal es decirle lo siguiente: si la resta de estos dos conceptos es menor a 0, entonces que me coloque 0, o si no, que me coloque la resta entre esta cantidad menos el total de deducciones. Presiono Enter y entonces nota que, bueno, fíjate que en lugar de colocar la función condicional sí aquí, la vamos a poner acá. La vamos a poner aquí en esta resta. Vamos a darle doble clic a la resta entre la utilidad fiscal del bimestre menos el límite inferior. Mira, la voy a colocar aquí. Sí, doble paréntesis, la resta de estos dos conceptos es menor a 0, entonces que me coloque 0, o si no, que que reste a lo que es la utilidad fiscal del bimestre, le reste el límite inferior. Y entonces cierro paréntesis, presiono Enter y lo que voy a hacer es correr la fórmula para efectos de que me coloque 0 en esta resta. ¿Ok? Ahora, para solucionar este problema de ND, que es un error, igual, mira, voy a colocar aquí dentro de la función buscar v, voy a ponerle sí.error y le voy a decir que me traiga 0 cuando localice un error. Nota que si yo corro la fórmula, ya me coloca 0. Nuevamente aquí en la cuota fija, le voy a poner sí.error y entonces le voy a decir que me coloque 0 cuando encuentre un error. Y corro la función y entonces nota que en el quinto bimestre, que me da una pérdida fiscal, tengo una cantidad de cálculo de ceros porque la base gravable es una pérdida fiscal. Ahora, ¿qué pasa con esta pérdida fiscal? Qué bueno que sucede este detalle, qué bueno que sucede este detalle de qué sucede con esta pérdida fiscal. La ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 111, me voy a la ley del impuesto sobre la renta, artículo 111, séptimo párrafo, menciona que cuando los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones del periodo que correspondan, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulta entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes. Por tanto, esta cantidad de 7,055.63 se convierte en un concepto deducible
que vamos a colocar aquí donde dice diferencia de gastos mayores a ingresos de periodos anteriores. Voy a colocar la cantidad de 7055.63 y vía resolución miscelánea fiscal me dice que esta cantidad yo la puedo disminuir en los bimestres siguientes como una deducción hasta agotarla, y que esta deducción no va a generar una pérdida ni tampoco va a generar un saldo a favor. Entonces nota, aquí tenemos el cálculo correspondiente a nuestro impuesto sobre la renta, considerando dentro de las deducciones autorizadas el IVA no acreditable, que se vuelve una erogación deducible. Pues una disculpa, mi querido amigo y amiga de YouTube, yo sé que esto es bastante tedioso. No creas que el régimen de incorporación fiscal es algo sencillo. No, el régimen de incorporación fiscal es un régimen bastante grande en materia fiscal, hablando de la información que debemos de manejar nosotros los contadores públicos y estos pequeños detalles que no se nos deben de pasar para efectos de poder determinar nuestros cálculos en impuestos sobre la renta y en IVA correspondiente. Ahora bien, una vez que ya hemos hecho el cálculo del impuesto sobre la renta y el cálculo del IVA como tal, vamos entonces a nuestro resumen de pago y observa que aquí donde dice bimestre, lo que voy a hacer es, mira, voy a ir a la ficha datos, voy a ir al grupo herramienta de datos, al comando que dice validación de datos, donde dice permitir, le voy a dar lista y aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los 6 bimestres. Y entonces, una vez que tengo ya los 6 bimestres aquí correspondientes, voy a decirle a esta hoja que me traiga el ISR o el IVA bimestral a pagar correspondiente a cada uno de los bimestres con darle clic a esta pequeña pestaña. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, le voy a dar aquí la función buscar H. El valor buscado es el bimestre, coma, me voy a la hoja de impuestos sobre la renta bimestral y selecciono todo este rango que tú estás viendo en pantalla, coma, me pide, aparte del valor buscado, matriz a buscar, me pide el indicador de filas y le voy a poner la función filas y voy a seleccionar desde el bimestre correspondiente, desde donde tú estás viendo en pantalla cómo estoy seleccionando las filas correspondientes a este rango, coma, y le digo que me traiga una búsqueda exacta. Perdón, voy a cerrar el paréntesis de la función filas y le voy a pedir que me traiga una búsqueda exacta. Cierro paréntesis y presiono enter. En este caso me pone 0, pero vamos a suponer que estamos dentro del segundo año para efectos de que me ponga una cantidad a pagar, y nota cómo es que automáticamente me pone la cantidad correspondiente al primer bimestre a pagar de impuestos sobre la renta. Si yo le pongo 2 me pone 528, si yo le pongo 3 me pone 685, si yo le pongo 4 me pone 2897, que es el cuarto bimestre, 2897.92. Si yo le pongo el sexto me debe de traer 1853.48. Entonces nota, yo le voy a poner aquí el sexto bimestre, me trae 1853.48. Pero como el Código Fiscal de la Federación menciona que al momento de pagar nuestras contribuciones debemos hacerlo sin decimales, entonces aquí le voy a poner la función redondear y le voy a decir que me lo traiga a 0 decimales. Cierro paréntesis y nota la función que tenemos en la barra de fórmulas, presiono enter. Me da 3100. Ahora me voy al IVA bimestral, lo que tengo que pagar, desde luego. Le pongo buscar H, ok, le pongo la celda B1, coma, me voy al IVA bimestral, voy a seleccionar todos los bimestres hasta el último renglón, donde está el total de IVA a pagar, coma, el indicador de filas, bueno, le voy a poner la función filas, aperturo paréntesis, selecciono toda la función, todo el rango que tú estás viendo en pantalla, cierro el paréntesis de la función fila y le digo que me lo traiga a una búsqueda exacta y presiono enter. Entonces para el primer bimestre me dice que yo tengo que pagar de impuesto al valor agregado de 15,000, la cantidad de 15,392.89. Entonces me voy al IVA bimestral y busco la cantidad 15,392.89. Si yo me voy al segundo bimestre,
me dice que tengo que pagar 5.134.96 y entonces me voy al IVA bimestral y me dice que tengo que pagar 5.134.96 y así sucesivamente. Entonces, nuevamente utilizo la función redondear. Vamos a utilizar la función redondear y le digo que me traiga a 0 decimales el redondeo. Presiono Enter y entonces la cantidad a pagar, nota, voy a sumar la cantidad de 5.664, voy a borrar esta columna que dice IVA a favor y voy a ponerle aquí total a pagar la cantidad de 5.664 en el segundo bimestre, en el primer bimestre la cantidad de 18.493, en el tercer bimestre 5.293, en el quinto bimestre 637 y en el sexto bimestre 11.000 pesos. Ahora acuérdate que este ejercicio es un caso pues ficticio, inventado por un servidor, pero eso no significa que no funcione a la perfección. Ahora mira, ¿qué vamos a hacer en estos momentos? Nos vamos a ir a la página del SAT y vamos a entrar a la página del SAT a capturar esta información para efectos de que tú puedas observar que el impuesto se calcula de manera correcta. Ahora mira, nota qué es lo que vamos a hacer. Aquí le vamos a poner que estamos ya a la mitad del camino y le vamos a poner un 50% de reducción porque así lo maneja la página del SAT en su apartado de simulador de pagos bimestrales del RIF. Y lo mismo voy a hacer aquí en relación al impuesto al valor agregado. Le vamos a poner que estamos a la mitad del camino, que tenemos un 50% de reducción, llevamos 5 años de tributación en el régimen, para efectos de que nos ponga una cantidad a pagar de 16.412. ¿Con qué propósito hice esto? Para que tú puedas notar lo que vamos a hacer en la página del SAT. Mira, vamos a entrar a la página del SAT, vamos a ir a personas, incorporación fiscal. A ver, permítame tantito, incorporación fiscal, le vamos a dar un clic en incorporación fiscal, vamos a ir a declaraciones y dice, y mira, observa, presenta tu declaración del RIF a través de mis cuentas, le damos clic, esperamos unos segundos por favor, aquí en la pestaña mis declaraciones nos vamos a ir a simulador, incorporación fiscal y mira, le vamos a dar la opción de público en general y facturas, le vamos a dar clic y nos va a desplegar esta ventana. Le vamos a seleccionar el ejercicio del 2020, le decimos que optamos por el beneficio de la reducción del IVA y del IEPS, le decimos que sí, le vamos a seleccionar la periodicidad bimestral y vamos a seleccionar el periodo, vamos a suponer que es enero-febrero del primer bimestre del ejercicio del 2020, le vamos a decir que nos dedicamos al comercio, porque este RIF se dedica al comercio. Nota que aquí dice venta de mercancías, entonces se dedica a la compra-venta de mercancías. Y entonces lo que vamos a hacer es desplazarnos hacia el fondo y le vamos a decir capturar. Ahora, ¿a qué se refiere que mis ingresos no hayan sido mayores a 300.000 pesos? Se refiere a que dentro de la ley de ingresos de la federación, si tus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no superaron la cantidad de 300.000 pesos, tienes el beneficio de siempre aplicar la reducción del 100% hasta en tanto no rebasen tus ingresos la cantidad de 300.000 pesos. Y en el caso de contribuyentes que están iniciando operaciones, también pueden optar por este beneficio siempre y cuando su ingreso en el ejercicio en el que se dieron de alta no rebasen la cantidad de 300.000 pesos. Tienen la reducción del 100% en el impuesto al valor agregado. Mira, le voy a dar capturar. Y nota, vamos a hacer un poquito más grande la página para que tú puedas notar. Nota que aquí comienza con el impuesto al valor agregado y después con el impuesto sobre la renta. Nota que aquí me dice el IVA correspondiente, el impuesto al valor agregado. Mira lo que me dice aquí, ingresos por ventas al público en general. ¿Qué le voy a poner? Mira, le voy a poner, en el caso de IVA, la cantidad de 101.899 pesos, porque son los ingresos que yo obtuve con clientes público en general, 101.899. Ingresos facturados a clientes individuales a la tasa del 16%, nota, le voy a poner la cantidad de 218.505 pesos, 218.505 pesos. Me dice ingresos facturados a la tasa del 0%, le voy a poner 0.
compras y gastos pagados a la tasa del 16%, nota, me voy a ir a mi hoja de Excel y le voy a poner actos o actividades pagados al 16%, como lo estás viendo en pantalla, y le voy a poner un color, vamos a poner este color, actos o actividades pagados a la tasa del 16%, 179.351, 179.351, al 0% no tenemos nada. Ahora, mira lo que dice aquí, que es donde viene la confusión de muchas personas. Proporción utilizada conforme a la ley del IVA. Nota que la proporción que nosotros determinamos aquí, de proporción de acreditamiento de .6819, .6872, .4922, es una proporción determinada conforme a la ley de ingresos de la Federación, no conforme a la ley del impuesto al valor agregado. Por tanto, en el cálculo que tú haces para efectos de el régimen de incorporación fiscal, el factor aquí sería de 1, porque este factor, esta proporción, es conforme a la ley del IVA. En este caso, la proporción que nosotros determinamos es conforme a la proporción que marca la ley de ingresos de la Federación. Es más, si tú pones tu cursor aquí en el signo de interrogación, dice, si en el bimestre vendiste productos o prestaste servicios a la tasa del 0,8 y 16% del IVA y además tuviste ingresos exentos, captura el valor que resulte de dividir el total de los ingresos a la tasa del 0,8 y 16% entre el total de ingresos cobrados en el bimestre para determinar una proporción de ingresos grabados y exentos que marca la ley del impuesto al valor agregado. Pero en este caso no es la proporción de que marca la ley de ingresos de la Federación, por tanto por eso le estoy poniendo 1. Ahora, IVA que le retuvieron nada, y entonces ¿qué voy a hacer aquí? Le voy a poner calcular. Voy a quitarle estos recargos, no tiene nada que ver aquí en nuestro ejemplo. Nota en el cálculo, espero que lo estés observando en pantalla, incluso te lo voy a poner un poquito más de cerca para que podamos ver. Nota que aquí en el resultado que pone el sistema de IVA por venta al público en general, nos pone la cantidad de 2.038 pesos, que son estos 2.037.98 que nos está diciendo nuestra hoja de cálculo de Excel. En este caso, el sistema del SAT, mis cuentas me pone 2038 porque si nosotros agarramos 101.899 por .02 es la cantidad de 2.037.98 que redondeado es la cantidad de 2.038 pesos. Ahora, a esta cantidad le aplica un porcentaje de reducción del 50%. O sea, a esta cantidad le aplica el porcentaje de reducción del 50% y por tanto me da una cantidad de 1.018.99 que redondeado sería 1.019 pesos. Ahora, el IVA cobrado de 34.961 es la multiplicación del IVA que nosotros tenemos de nuestros ingresos facturados de clientes individuales a la tasa del 16% de 218.505 por .16 nos da la cantidad de 34.961 pesos, 34.961 que tenemos aquí en nuestra hoja de cálculo. 34.960.80 que es 34.961 pesos. Por tanto nos pone 34.961 pesos y me dice que el IVA acreditable es la cantidad de 19.568. Nota que aquí está el resultado. IVA acreditable del bimestre, 19.568 pesos. Redondeado, aquí tenemos 19.567.91, redondeado 19.568, porque internamente ya le está aplicando el factor que marca la ley de ingresos de la Federación, 19.568, a tal grado de que nos da un IVA a pagar de 16.462, que es lo que tenemos aquí, 16.411.88, 16.462 pesos, que es el resultado que nos está dando la página del SAT. Nota entonces que el factor que le colocamos aquí en esta parte de proporción utilizada conforme a la ley del IVA es de 1 porque el factor que nosotros determinamos es conforme a la ley de ingresos de la Federación. Y nota entonces que si a estos 34.961 yo le sumo los 1.019 pesos del IVA reducido,
que son los 2038 por el 50%, me da la cantidad de 35,000, y si yo le resto el IVA acreditable de 19,568, me dan los 19,412 pesos de IVA a pagar que tenemos en nuestro papel de trabajo, de 16,412 pesos redondeados. Ahora, en materia del impuesto sobre la renta, en materia del impuesto, le voy a dar calcular nuevamente porque aquí está considerando los recargos, ya me puso 16,412, le doy, estoy de acuerdo y acepto el importe a pagar. En ingresos cobrados en materia de impuestos sobre la renta, mira, yo me voy aquí a mi ISR bimestral, le voy a poner 320,404, mis compras y gastos efectivamente pagados, la cantidad de 188,479 de manera redondeada, nota 188,479, y entonces le voy a dar calcular al impuesto sobre la renta, y me dice que como aquí el sistema del SAT, mira, voy a ponerle 0 porque me está calculando recargos, voy a calcular aquí nuevamente, el sistema del SAT me dice que yo tengo una cantidad a pagar de impuestos sobre la renta de 15,498. Le voy a poner que estoy de acuerdo y me voy a mi hoja de cálculo y mira, 15,498 pesos. 15,498 pesos. Y por tanto observa que este cálculo que tenemos aquí, que lo realiza el sistema de mis cuentas de manera automática, lo corroboramos con nuestros cálculos en nuestra hoja de Excel y observa que llegamos a la misma cantidad. Llegamos a la misma cantidad. 16,412 de IVA, 16,412 de IVA y 15,498 de impuestos sobre la renta, 15,498 de impuestos sobre la renta. Y aquí nada más le damos presentar, lógicamente que es un simulador, no me va a generar la línea de captura y por tanto hemos terminado con la elaboración y la captura de la determinación del impuesto sobre la renta y del IVA del bimestre correspondiente. Espero que te haya gustado este video. Disculpa por los errores en el hablar, disculpa por los errores que cometí en las fórmulas, pero lo fuimos corrigiendo poco a poco y llegamos entonces al final de este video. Ahí tienes mis datos, yo soy el contador público Jorge Villalobos Rosales, mi teléfono, mis correos electrónicos y espera un poco. Quiero contarte de alguien muy importante. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Si bien ya viste todo el video, lo pausaste varias veces, lo viste completo, escucha esta pequeña parte, por favor. Tal vez seas ateo, no creas en Dios, pero escucha esta pequeña parte. Quiero hacer una oración por ti y permíteme que pueda pedir por tus necesidades. Querido Señor Jesús, gracias te doy por permitirme grabar este video. Pero te doy mucho más gracias por la persona que lo está viendo. Lo está viendo porque tiene una necesidad de cumplir con sus obligaciones fiscales. Lo está viendo porque tiene necesidad de aprender cómo elaborar papeles de trabajo en Excel. Lo está viendo porque tiene la necesidad de aprender más en la materia fiscal. Pero no es casualidad que lo esté viendo. Porque tú has permitido que así fuera para que escuchara esta oración. Porque tú conoces a la persona que está sentada enfrente de la pantalla de su computadora de escritorio, de su laptop, de su teléfono inteligente, de su tablet, de su iPhone, de su iPad. Tú conoces a la persona que está del otro lado. Tú lo conoces por nombre, conoces cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus traumas. Tú conoces a esa persona. Y yo por eso te pido, mi Señor Jesús, que puedas abrazar a esta persona, que puedas darle tu amor, tu cariño, tu paz, y que podamos entender que ninguno de nosotros está solo en este quehacer diario profesional, porque yo no sé cuáles sean sus necesidades, pero tú sí conoces
si hay algún problema material, hay algún problema espiritual, hay algún problema económico, hay enfermedad, hay un hijo fuera de casa, no se encuentra empleo, por más que hemos tocado las puertas. Pero por eso yo te pongo sus necesidades en tus manos. Y permite que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de ellos y que los defienda con mano poderosa y que los hagas entender que ellos no están solos y que tu compañía siempre los acompaña. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por escuchar esta oración. Amén. Amén. Gracias, mis queridos amigos de YouTube. Yo te invito a que te unas a mi canal que se llama Apocalipsis 12:13. Como te decía, mira este video que se llama Pagos Bimestrales Definitivos de RIF. Únete a mi canal, enamórate de Excel. Tenme paciencia, ahorita no he subido material, pero poco a poco iré subiendo material. Y entonces te invito a que te unas a estos dos canales y que podamos ir compartiendo más de la materia fiscal, de cómo hacer papeles de trabajo en Excel, más tips en Excel. Y gracias por tu tiempo. Gracias y que Dios te bendiga.